Ok, vamos a continuar con la clase de la semana pasada, en la cual estábamos mencionando sobre una de las vías importantes dentro de la célula, que es la glucólisis. ¿Sí? Sabemos que la glucólisis es una vía que se encarga de la degradación de la glucosa y que tiene como finalidad darnos energía. Si solamente pensamos en la vía glucolítica solo nos va a dar 2 ATP y 2 NADH. El ATP sabemos que es energía, pero el NADH en ese momento no lo es. Luego estos dos NADH van a poder llegar a la cadena transportadora de electrones para luego poder ser convertido en ATP en la fosforilación oxidativa. Entonces sabemos que la glucólisis está relacionado con la obtención de energía, pero si nosotros vemos realmente cuando menciono la degradación completa de la glucosa, cuando nosotros degradamos la glucosa en su totalidad, no solamente abarcamos a la vía glucolítica, sino también abarcamos otras vías, que viene a ser la descarboxilación del piruvato y también viene a ser el ciclo de Krebs. ¿Sí? Cuando nosotros oxidamos de forma completa la glucosa, es con la finalidad de tener una gran cantidad de ATP. ¿Cuántos? Entre 36 y 38 ATP. ¿Ok? En cada una de estas vías me va a proporcionar o ATP o coenzimas importantes para luego poder obtener el ATP. ¿Sí? Entonces, cuando yo hablo de la oxidación completa de la glucosa, estoy hablando de la vía glucolítica, la descarboxilación del piruvato y el ciclo de Krebs. Estas tres, ¿sí? Estos tres en sí vías, o en este caso reacción, que se va a realizar, me va a permitir darme coenzimas reducidas importantes para luego puedan ir a la cadena a transportar electrones y luego la fosforilación oxidativa se encargue de sintetizar ATP dependiendo de la coenzima que ingresa a la cadena transportadora de electrones. ¿Ok? Entonces para finalmente tener los 38 ATP. ¿Sí? Ya habíamos mencionado que toda glucosa cuando ingresa a la célula tiene que ser fosforilada, ¿verdad? Tiene que ser fosforilada. Entonces, cuando nosotros hablamos de la vía glucolítica, hablamos de dos etapas, la fase preparatoria y la fase de beneficios, que tienen 5 reacciones la fase preparatoria y 5 reacciones la fase de beneficio. La preparatoria siempre presenta un gasto de energía, es decir, yo voy a invertir ciertas moléculas. Y en la fase de beneficio uno gana, ¿no es cierto? En este caso, las moléculas. Recupera lo que perdió y gana, ¿ok? Para finalmente obtener esos 2 ATPs que les estaba mencionando. Pero aparte de eso también se obtienen los 2 NADH, que en el momento no es ATP, pero luego se va a convertir en ello, ¿sí? Ahora, las 10 reacciones de la glucólisis, sabemos que son 5 en la fase preparatoria y 5 en la beneficio, tiene reacciones que pueden ser reversibles o irreversibles. ¿Qué es lo importante que tenemos que tener en cuenta? Que las reacciones irreversibles en la fase preparatoria es la 1 y la 3 y en la fase de beneficios es la 10. ¿Sí? Todas las reacciones que son irreversibles cuando son bloqueadas, ¿sí? Cuando son bloqueadas o inhibidas, esas enzimas no trabajan. Simplemente como son inhibidas, no hacen ninguna función. Esas son las reacciones irreversibles. Pero en las reacciones que son reversibles, estas enzimas, cuando en los puntos de regulación son inhibidas, estas enzimas se van a dirigir a otra vía metabólica. ¿Ok? Van a ser utilizadas siempre. No importa en qué vía estén, siempre van a ser utilizadas. ¿Ok? Por eso es que tienen doble dirección. Pueden hacer de arriba abajo, de abajo arriba. ¿Ok? Es decir, por ejemplo, la fosfoglucosa isomerasa, que es la que tengo aquí, puede permitir formarme fructosa 6-fosfato o también me puede formar glucosa 6-fosfato. Va a depender de qué vía, ¿sí? Va a depender de qué vía estoy tratando. ¿Ok? Eso hay que recordarlo. Entonces, nos habíamos quedado, ¿sí? En las primeras reacciones, ¿no? Sabemos que la exoquinasa encargada de la fosforilación de la glucosa, voy a tener glucosa 6-fosfato y siempre con la presencia del ATP, que esa es una de las moléculas que he invertido en la fase preparatoria. De esa manera tengo glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato es un inhibidor alostérico de la exoquinasa, por tanto, lo que va a hacer es bloquear la reacción. ¿No es cierto? ¿Qué pasa con la glucosa 6-fosfato? Parte a la vía de las pentosas, ¿sí?
¿Cuándo se activa esta vía nuevamente? ¿Cuándo se activa nuevamente la glucólisis? Cuando en la vía de las pentosas ha sido inhibida, ¿sí? En la vía de las pentosas, luego lo vamos a ver, va a ser inhibido, ¿sí? Por el NADPH, una enzima, luego lo vamos a ver para no complicarlos. Y cuando es inhibida la vía de las pentosas, regresa a la vía glucolítica nuevamente para poder hacer todo el proceso, ¿sí? Habíamos mencionado que esa glucosa 6-fosfato se convertía en fructosa 6-fosfato gracias a la isomerasa, ¿no es cierto?, que hace simplemente un cambio en la conformación de aldosa acetosa y de esta manera tengo fructosa 6-fosfato. Recordar que el magnesio es un cofactor importante para la activación de muchas enzimas, ¿sí? Ahora, fructosa 6-fosfato se convierte en fructosa 1,6-bifosfato. Acá está la segunda molécula que yo voy a invertir de ATP. Importante, el grupo fosfato tiene que ser transferido a la fructosa 6-fosfato y de esa manera yo tengo fructosa 1,6-bifosfato. ¿Ok? Tengo acá fructosa 1,6-bifosfato listo para que siga el proceso de degradación y nos habíamos quedado en este punto. ¿Sí? Segundo punto de regulación para poder repasarlo, porque ya lo habíamos mencionado. Acuérdense bien que la célula necesita siempre de energía para poder realizar sus funciones. Pero primero lo que tengo que hacer es producir ese ATP, esa energía. Y luego que obtengo esa energía, después puedo utilizarla. ¿Ok? Entonces hay un proceso. Primero me encargo de degradar glucosa para obtener una gran cantidad de ATP. Y cuando yo consigo ver que el ATP va aumentando, va aumentando, va aumentando, implica para la célula que ese ATP tiene que ser utilizado. También se están dando cuenta de que el nivel de glucosa en el torrente sanguíneo está disminuyendo. Entonces, tengan en cuenta que la glucólisis no solo se da en una célula, se da en muchas células del organismo. ¿Ok? Entonces, el nivel de glucosa va a decaer de forma drástica. Por tanto, dentro de la célula voy a tener una gran cantidad de ATP y por eso es que ese ATP va a ser considerado como un inhibidor en la fosfofructoquinasa, ¿sí? Entonces, ese ATP se va a unir al centro regulador de la fosfofructoquinasa 1 y lo que va a hacer es, pues, inhibir esta reacción. De esta manera se bloquea el segundo punto de regulación, teniendo en cuenta que en el primer punto de regulación también ha tenido que ser bloqueado, ¿sí? Y esta glucosa de fosfato va a la vía de las pentosas. Entonces, como esta glucosa de fosfato va a la vía de las pentosas, todas las demás reacciones tienen que partir a otras vías también, ¿no? En ese caso van a la vía de la gluconeogénesis, que viene a ser, pues, las reacciones involucradas en la gluconeogénesis están relacionadas con la síntesis de glucosa a partir de compuestos que no son carbohidratos, ¿sí? Ahora, esta fosfofructoquinasa 1 es inhibida, ¿verdad? ¿Va a ser inhibida todo el tiempo? No, no siempre va a ser inhibida, ¿verdad? Porque nosotros necesitamos nuevamente activar a la vía glucolítica. ¿Cuándo se vuelve a activar? ¿Cuándo creen que se vuelve a activar? Cuando el ATP, ¿qué pasa con el ATP? ¿Cuándo se va a volver a activar la vía glucolítica? Exclusivamente en la fosfofructoquinasa 1, que es la que permite la activación de la vía. ¿Cuándo creen que se va a volver a activar? ¿Cuándo hay presencia de qué? Chicos, ¿cuándo hay presencia de qué molécula? ¿Está? Sí, mi. Sí, ajá. ¿Cuándo hay presencia de qué? Vamos, digan. ¿Cuándo se activa la vía glucolítica? ¿Cuándo hay presencia de qué molécula? En mayor cantidad. ¿La glucosa? ¿Cómo dijo mi disculpe? No me están poniendo atención. Si ustedes no me ponen atención, yo voy a explicar de forma rápida, sin darme cada punto, para que ustedes traten de poner más atención y me pregunten. ¿Sí? A veces están haciendo otras cosas y no están escuchando, por favor. ¿Ya? Les estaba preguntando que dentro de la célula, yo sé que la vía glucolítica tiene que estar activada
se degrada la glucosa y obtengo una gran cantidad de ATP. Ese ATP dentro de la célula, ¿sí? ¿Va a ser utilizado o no va a ser utilizado? Ese ATP tiene que ser utilizado, ¿verdad? Para las diferentes funciones. Ya. El detalle es este. Yo he inhibido la glucólisis. Ya, he inhibido la glucólisis. ¿En qué momento yo vuelvo a activar la vía glucolítica? ¿En qué momento yo vuelvo a activar la vía? ¿En qué momento decide la célula nuevamente activar la vía glucolítica? ¿Cuándo se tiene que activar la vía glucolítica? Cuando Cuando va a regular la glucosa, para regular. No hay ATP. Cuando el En ATP AMP. va a actuar AMP. como el cofactor del magnesio produciendo ATP. A ver, ¿quién? A ver, vamos por partes. A ver, Zenaida, ¿qué me estás diciendo? El ATP con el cofactor del magnesio va a transformarse a ADP. Y este ADP va a entrar al ciclo de estrés activando la vía glucolítica. A ver, vamos a tener en cuenta algo. Esto de aquí que ustedes ven aquí es la reacción. Esa es la reacción normal, ¿sí? O sea, la fructosa C-fosfato utiliza el ATP para fosforilar y formar fructosa C-bifosfato. Esa es la reacción normal, ¿ok? Acuérdense que estamos en la fase preparatoria y tenemos que invertir ATP. Pero lo que está en la parte derecha, esto de aquí, son moléculas que se encargan de regular esa reacción, ¿ok? No es parte de la reacción, son reguladores que van a llegar, ya, van a llegar a la enzima, ya, para ciertos, es decir, dependiendo de ciertas situaciones. Por eso que ustedes ven, el ATP está encargado de inhibir y el AMP está encargado de activar, ¿sí? Entonces, ustedes, la reacción, solo la reacción es esta. Por eso que yo primero les coloco la reacción. Esta es la reacción. En la tercera reacción te explico qué hay. Aquí estoy hablando del segundo punto de regulación, en el cual me indica solamente esto de aquí, las moléculas, ¿sí? Esta reacción supuestamente se va a dar en el caso de que esté activada obviamente la reacción, ¿no es cierto? La vía glucolítica. Entonces, yo solamente quiero que ustedes entiendan estas moléculas, ¿qué estarían haciendo? ¿Sí? ¿Qué estarían haciendo? Entonces yo les digo, si es que yo tengo una gran cantidad de ATP, el ATP tendría que inhibir a la enzima, y al inhibir a la enzima, esta reacción no podría darse. Me bloquearía la reacción. ¿Ok? Entonces yo les pregunto, si yo tengo la vía glucolítica inhibida, ¿en qué momento yo vuelvo a activar la vía? ¿Cuándo decide la célula volver a activar la vía glucolítica? Cuando se agota el ATP. Cuando falta Bien. ATP, Miss. Cuando falta Eso. energía. Eso. Cuando falta energía. Son actividades intensas. Exactamente, cuando falta ATP, ¿no es cierto? Entonces, en la célula, ¿qué va a pasar? Ese ATP lo has tenido que utilizar para las diversas funciones y ese ATP se convirtió en ADP y luego en AMP. Ese AMP es el que es como una especie de sensor para la célula diciendo, oye, tienes un montón de ATP ya no tienes, ¿sí? Y necesitas nuevamente obtener energía. Entonces el AMP se va a encargar de ¿qué? De activar la enzima fosfofructoquinasa 1. De esa manera yo consigo nuevamente reactivar la vía. Entonces esta reacción nuevamente va a poder realizarse y de esta manera voy a poder tener fructosa 1,6 bifosfato. ¿Ok? Entonces acuérdense bien por favor este punto de regulación, es muy importante. Ya, es muy importante. Fructosa 1,6 bifosfato. Esto fructosa 1,6 bifosfato utiliza la enzima aldolasa y va a generar tanto gliceraldehído trifosfato como dihidroxacetona fosfato. Luego, en la quinta reacción, la dihidroxacetona fosfato es cambiada o es transformada a gliceraldehído 3-fosfato, ¿sí? Gracias a la isomerasa, ¿no? Hay un cambio igual en la conformación de la estructura y se convierte en gliceraldehído 3-fosfato.
Por tanto, voy a tener 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. ¿Sí? 2. ¿Ya? 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Por eso acá yo le pongo por 2. Cada vez que hablemos de cada uno de estos sustratos, estamos hablando que son 2. ¿Ya? Son 2 moléculas. ¿Ok? 2 moléculas. Entonces, yo tengo aquí la sexta reacción. Entramos a la fase de ¿qué? De beneficios. ¿Dónde hemos invertido las 2 moléculas de ATP? En la primera reacción y en la tercera reacción. Es donde se colocó el ATP, ¿no es cierto? Se invirtió. Estamos. Ahora es la fase de beneficios. Ahora necesitamos recuperar esos ATP y necesitamos formar más ATP. ¿Ok? Entonces, en la fase de beneficios yo tengo aquí, en la sexta reacción, tengo el gliceraldehído 3-fosfato, ¿sí? Va a ser catalizado por una enzima que se llama gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, ¿ok? Y este gliceraldehído 3-fosfato se va a convertir en 1,3 bifosfoglicerato, ¿sí? ¿Qué ha ocurrido aquí? Esta enzima se encarga de transferir grupos, en este caso de hidrógeno, o sea, es decir, protones y electrones, por eso que es una reacción de oxidorreducción, pero también me permite, en este caso, poder colocar un grupo fosfato dentro de la molécula. Sí, entonces si ustedes se dan cuenta, el fosfato inorgánico pues va a ingresar al gliceraldehído 3-fosfato y se va a convertir en 1,3 bifosfoglicerato, bifosfoglicerato. Pero aparte, el NAD va a poder recibir esos protones, esos electrones y se va a convertir en NADH más H. ¿Sí? ¿Cuántos? 1 no, 2, porque habíamos dicho que son 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Entonces voy a obtener en esta reacción 2 moléculas de NADH. ¿Ya? 2 moléculas de NADH, ¿sí? Y voy a tener 2 moléculas de 1,3 bifosfoglicerato, ¿ok? Entonces tengo 2 moléculas de ella. Luego, en la séptima reacción, tengo 1,3 bifosfoglicerato, voy a utilizar una quinasa, ¿sí? Y en esta reacción voy a comenzar a recuperar el ATP que he invertido. ¿Sí? ¿Cómo? Este 1,3 bifosfoglicerato, como tiene el grupo fosfato, lo que va a hacer la quinasa es transferir, ¿no? Las quinasas transfieren grupos fosfatos, ¿no? O grupos fosfóricos. Entonces, ¿qué ocurre? Estos, en este caso, este fosfato, lo que va a hacer es ser transferido al ADP. Y cuando es transferido el ADP, obtengo finalmente el ATP. ¿Sí? Obtengo ATP, yo acá he utilizado, ¿no es cierto? En este caso, el fosfato del 1,3 bifosfoglicerato y ha sido transferido al ADP. De esta manera obtengo una molécula de ATP, ¿sí? Y como ha perdido el bifosfoglicerato 1, en donde en el carbono 1, me queda 3 fosfoglicerato. ¿Ok? Entonces aquí yo he ganado ATP para esta molécula. Un ATP para una molécula. Pero ¿cuántas dije que eran? Si son 2 gliceraldehído 3-fosfato, 2 moléculas. exacto, 2 moléculas. son 2 moléculas de bifosfoglicerato, entonces tengo 2 ATP. He obtenido 2 ATP. Entonces, hasta aquí, en la fase de beneficios, ¿qué es lo que estoy obteniendo? 2 NADH más H en la reacción 6 y 2 ATP. Estos 2 ATP me permiten recuperar lo que invertí. Entonces ahorita si me pongo a pensar en la ganancia, lo único que he ganado es 2 NADH más H. ¿Ok? Seguimos con la reacción 8. El 3-fosfoglicerato utiliza a una mutasa que se llama la fosfolicerato mutasa, utilizando su cofactor que permite la activación de la enzima, y de esta manera voy a formar el 2-fosfoglicerato. ¿Sí? El 2-fosfoglicerato. ¿Qué es lo que hace la mutasa? Interconversión, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, el grupo fosfato en el carbono 3 se pasó al carbono 2, y de esta manera tengo el 2-fosfoglicerato. En la novena reacción tengo la activación de la enolasa, en el cual su función es deshidratar. El 2-fosfoglicerato es deshidratado, elimina una molécula de agua, ¿sí? Y se convierte en fosfoenol piruvato. ¿Ok? Fosfoenol piruvato. Reacción 10, reacción irreversible.
¿sí? Esta reacción irreversible es importante porque también se menciona punto de regulación en esta reacción. Pero primero vamos a ver cómo es que funciona la reacción. El fosfonol piruvato sabemos que tiene un grupo fosfato, ¿verdad? Entonces aquí es donde la piruvato quinasa, la enzima que se encarga de transferir grupo fosfato, va a coger el grupo fosfato del fosfonol piruvato y lo va a pasar al ADP, lo transfiere al ADP. ¿Sí? De esa manera ese ADP se convierte en ATP. ¿Sí? Recuerdan el cofactor magnesio para poder activar la piruvato quinasa, pero también puede utilizarse el potasio o el manganeso para que se pueda activar esta reacción. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora, tengo ATP. ¿Cuántas? ¿Una? No. ¿Cuántas moléculas tengo? 2 ATP, ¿no es cierto? Porque Dos. cada una de estas, acuérdense que son dos moléculas de 3 carbonos. En este caso sería 2 moléculas de fosfonol piruvato, ¿sí? Acuérdense que ustedes en el proceso, ¿no es cierto? En el proceso ustedes tenían una molécula de 6 carbonos. Y luego cuando llegan hasta el gliceraldehído 3-fosfato, ¿no es cierto? Ya estamos hablando, ¿no es cierto? De lo que son, si se dan cuenta aquí, Carbón. acá 3 carbonos, ¿no? Desde aquí. Desde la fase de beneficios, todos los que vienen son 3 carbonos. Entonces, como son 3 carbonos, tienen que ser 2 moléculas de 3 carbonos, porque iniciamos con una de 6. Entonces, es como que se repartieran, ¿sí? Son 2 moléculas de 3 carbonos cada una. Entonces, los productos también van a ser 2, siempre, ¿ya? Entonces, aquí yo voy a tener, entonces, 2 moléculas de ATP, ¿sí? 2 moléculas de ATP. ¿Ok? Entonces, si nos vemos a las reacciones ahorita, ¿qué es lo que he obtenido? En la reacción 6, 2 NADH más H, estas 2 ATP que he ganado son para recuperar, ¿no es cierto?, lo que he invertido, y estas 2 de aquí son ahora sí para considerarlo como ganancia, ¿verdad? Entonces, si yo preguntara cuánto se ha ganado en la fase de beneficios, en la fase de beneficios estoy siendo específica con la fase, es 2 NADH más H y 4 ATP, porque he ganado 4 ATP, ¿ok? Dentro de la fase de beneficios. Pero si yo les pregunto cuánto se ha ganado en la vía glucolítica, ya estoy hablando de toda la vía. Entonces tienen que tener en consideración la fase preparatoria. Entonces en la fase preparatoria yo hice una inversión de 2. Entonces ahí es donde ustedes tienen que restar lo que has invertido con lo que realmente ganaste en la fase de beneficio. Entonces realmente cuánto has ganado en toda la vía. Solamente 2 ATPs y 2 NADH. ¿Ok? Por eso es que sale esas dos cantidades, ¿ya? Por favor, recordar eso. Entonces, ya que tengo yo aquí, gracias a la piruvato quinasa, he obtenido el ATP y también he obtenido el piruvato. ¿Ok? Ahora, este de aquí, esta décima reacción es una reacción irreversible, por tanto es considerado un punto de regulación. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de un punto de regulación, ya sabemos que es la forma en la cual pues, podemos activar o inhibir esa vía. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar con la enzima? La enzima va a poder ser o inhibida o activada. Entonces, la piruvato quinasa puede ser inhibida por el AMP cíclico. No es lo mismo que el AMP, ¿ok? El AMP es simplemente el gasto del ATP. El AMP cíclico es considerado una molécula secundaria encargada, ¿ya? De las fosforilaciones de varias reacciones, ¿ok? Entonces, este AMP se llama AMP cíclico, ¿sí? Se va a encargar de poder inhibir a la piruvato quinasa, ¿no? O sea, igual, tengan en cuenta, es un adenosín monofosfato, ya, sí, pero es de forma cíclica, ¿ok? Entonces es diferente al típico en sí AMP que ustedes ya conocen, ¿ok? ¿Estamos? Ahora, este de aquí, el AMP cíclico, entonces se va a encargar de lo que es la inhibición de la piruvato quinasa. ¿Cuándo se inhibe la piruvato quinasa? Bueno, cuando ya no se necesita más ATP, cuando ya se tiene bastante ATP, ¿ok? Y para eso necesito
bloquear la vía de la glucólisis para poder iniciar vías de síntesis en el cual voy a poder utilizar ese ATP. ¿Ok? Ahora, ¿cómo yo activo nuevamente la vía? Ya habíamos dicho, cuando hay poco ATP y hay más cantidad de AMP o ADP, se va a activar la vía. Ya, pero no solamente eso, sino también voy a poder activar la vía gracias a la fructosa 1,6 bifosfato. ¿Y dónde se encuentra esta fructosa 1,6 bifosfato? ¿Dónde la hemos visto? En la reacción ¿Cómo 3. dijo mí? Eso, vamos, en el segundo punto de regulación, ¿verdad? Ujú. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, el ATP, ¿no es cierto?, se encarga de inhibir la fosfofructoquinasa 1. Perfecto, se bloqueó. Pero cuando hay el gasto de ese ATP, la célula va a tener mayor cantidad de ¿qué? De AMP. Entonces, cuando el AMP hay en grandes cantidades, activa la fosfofructoquinasa 1 y va a generar nuevamente grandes cantidades ¿de qué? De fructosa 1,6 bifosfato. ¿Sí? Entonces, esta fructosa 1,6 bifosfato va a seguir el proceso de degradación, pero también moléculas de fructosa 1,6 bifosfato se tienen que asegurar que termine la vía glucolítica. ¿Por qué? Porque todas las reacciones que son reversibles simplemente regresan de nuevo a la vía, porque no están inhibidas, simplemente se fueron a otra vía. Ahora regresan nuevamente a la vía glucolítica, pero la que sí está bloqueada es la última, es la reacción 10. Entonces, la fructosa 1,6 bifosfato es la encargada de decir, mira, acá ya me activaron, ¿no? Esta reacción ya ha sido activada, entonces hay que asegurarse que termine la vía glucolítica. Entonces, este producto de aquí, de esta reacción, es utilizado para activar a la enzima piruvato quinasa. Se activa la piruvato quinasa y de esa manera yo consigo terminar la vía glucolítica para poder obtener piruvato, ¿sí? Entonces tiene sentido, porque si me estás activando, en este caso, en la tercera reacción, en el segundo punto de regulación, es con la finalidad de que la vía glucolítica pueda ser obviamente realizada, terminada. Es decir, si yo inicio la vía glucolítica, yo tengo que tener piruvato, ¿sí? Como producto final de esta vía. Entonces yo utilizo una glucosa para obtener 2 moléculas de piruvato. Entonces tengo que asegurarme que estas enzimas tengan que estar activas. ¿Cuáles? Las enzimas que están en las reacciones irreversibles. Por eso es que son tan importantes estos puntos de regulación, porque en los puntos de regulación, las reacciones que son irreversibles, estas van a estar o inhibidas o activadas, ¿ok? Las otras, que son reversibles, no tienen problema porque ¿qué es lo que hacen? Se dirigen a otras vías a seguir usándose, ¿ya? No hay glucólisis, bueno, me voy para la otra vía, gluconogénesis, y ellas se retiran y se van. ¿Van a trabajar de otra manera? Sí. ¿En sentido contrario? Sí, pero se van a seguir trabajando. Ellas no son bloqueadas, no son inhibidas. Sí, están todo el tiempo procesándose, sintetizándose, sí, y utilizándose. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí que tener en cuenta? Que estos puntos de regulación son claves para esta vía glucolítica. Si estas enzimas están activadas, la vía glucolítica está activa. Si estas enzimas son inhibidas, la vía glucolítica está inhibida. ¿Ok? Recuerden bien eso. Por eso que los puntos de regulación son sumamente importantes para la vía la vía glucolítica o la vía de la glucólisis. ¿Ok? Por favor, tengan en cuenta eso. ¿Tienen alguna duda hasta ahí para poder seguir con el siguiente paso? ¿Está claro? Sí, entonces, el, el fructosa 1,6 bifosfato va a ayudar a la formación de la... ¿cómo? En eso no entiendo, del piruvato. Ya. De alguna forma sí, porque la fructosa 1,6 bifosfato lo que hace es activar a la piruvato quinasa, ¿sí? Es una molécula activadora. Tengan en cuenta que hay moléculas que pueden ser productos en una reacción, pero también las puedes utilizar como activadoras de otra. Entonces la fructosa 1,6 bifosfato, que es el producto que hemos visto en la reacción de arriba, ¿no es cierto?, que viene a ser la reacción 3, esta es considerada un activador en la piruvato quinasa. Entonces ayuda a la piruvato quinasa para que pueda obtener el piruvato, ¿sí?
Vale. ¿Ok? Entonces, esos de acá tengan en cuenta. Entonces, vamos a ver, para que sea más fácil de poder comprender. Dame un segundo. Ok. Tenemos acá la enzima. Entonces acá tenemos un activador, ¿ya? Me va a activar a la enzima, ¿ok? Entonces ahí nosotros tenemos, ¿no es cierto? En este caso la fructosa 1,6 bifosfato, que es el producto, ¿sí? Que es el producto en la tercera reacción, ¿ok? Es la que se va a encargar de poder activar a la piruvato quinasa, ¿sí? ¿Ok? Entonces recuerden bien esto. Este de aquí es utilizada para poder activar a la enzima. Ahora, no solamente para activar a la enzima, sino para que siga haciendo su proceso, ¿no? La fructosa 1,6 bifosfato va a seguir el proceso, ¿no es cierto?, de todas las reacciones, pero tengan en cuenta que como todas esas son reacciones reversibles, regresan. O sea, todas las reacciones que son reversibles dicen, estoy en la vía glucolítica, voy a actuar. Ya, se inhibieron los puntos de regulación, bueno, me voy para otra vía. Entonces todas parten para otra vía. Entonces se van a la gluconogénesis. En el caso, por ejemplo, de la glucosa fosfato se va a la vía de las pentosas. Todas las demás se van a la ruta de gluconeogénesis. Es síntesis de glucosa. ¿Sí? En esa síntesis de glucosa, ¿qué creen que van a utilizar? El ATP que acaban de sintetizar en la glucólisis. ¿Sí? Que luego nosotros lo vamos a ver, la gluconeogénesis es la última vía que se ve, pero para eso tenemos que entender bien la vía glucolítica, ¿ok? Y saber cuándo una vía está activada y cuándo una vía está inhibida. Tengan que tener en cuenta que cuando ustedes comen, ustedes ya lo han visto, cuando ustedes comen, la vía que se activa es la vía de la glucólisis, porque hay más cantidad de glucosa en el torrente sanguíneo para poder ser utilizada dentro de la célula. Entonces la glucólisis está inhibida, la gluconogénesis no está presente ahí. Entonces solamente esta vía va a estar activa. Solamente cuando necesita, ¿no es cierto? En este caso, glucosa, o sea, volver a sintetizar glucosa es cuando se inhibe la vía glucolítica y se activa la gluconogénesis. Y eso se va a dar dependiendo de lo que se va gastando. La glucosa está en el torrente sanguíneo. Cuando ustedes comen todo, la glucosa está en el torrente sanguíneo, tienen grandes cantidades, pero esa glucosa no se va a quedar ahí, tiene que ingresar a la célula. Al ingresar a la célula, ¿qué hace? Glucólisis. Entonces, toda la glucosa que está en el torrente sanguíneo va ingresando y el nivel de glicemia va bajando, porque no solamente tienes que proporcionar glucosa a una sola célula, sino a todas las células del cuerpo, son un montón de células. Entonces, el nivel de glucosa va a caer. Y al caer ese nivel de glucosa, entonces el organismo dice, oye, se está quedando sin glucosa, ¿sí? ¿Qué está pasando? Ya tiene ATP dentro de la célula, ese ATP lo va a utilizar, pero cuando lo utilice, o sea, va a necesitar ATP nuevamente, ¿sí? Entonces el ATP se utiliza para sintetizar nuevas moléculas, pero de nuevo tienes que volver a formar de nuevo ATP. Entonces es eso, ¿no? Entonces tú bajas el nivel de glucosa en el torrente sanguíneo porque la glucosa ingresó a la célula. Activas la glucólisis, se degrada la glucosa, obtienes ATP, ¿sí? Ese ATP que obtienes, ¿no es cierto?, lo que hace es inhibir la vía glucolítica porque ya no puedes seguir degradando glucosa porque estás bajando demasiado el nivel de glicemia, ¿ok? Entonces, ¿ahí qué se hace? Automáticamente se activa la glucogenólisis, que vendría a ser los de almacén de reserva, periodo interdigestivo. Comenzamos a degradar el glucógeno, ¿no es cierto? Hígado, músculo, hígado, para que nuevamente consiga aumentar el nivel de glucosa en el torrente sanguíneo. Entonces, en el hígado comienza a liberar nuevamente glucosa. Entonces, el torrente sanguíneo comienza nuevamente, ¿no es cierto?, a obtener más cantidad de glucosa.
¿sí? Entonces ya el torrente sanguíneo tiene una gran cantidad de glucosa, ya cuando el nivel de glucosa ya está elevado, ¿qué hace? Se inhibe la glucogenólisis, ¿no es cierto? Y automáticamente la glucólisis va a ser activada, ¿no? Si es que en el caso necesita más glucosa en el torrente sanguíneo para nivelar, vas a utilizar la gluconeogénesis, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, normalmente la glucogenólisis y la gluconeogénesis trabajan a la par. O sea, glucogenólisis se trabaja y luego ahí nomás entra la gluconeogénesis. ¿Por qué? Porque la demanda de glucosa es demasiado elevada, demasiado elevada. ¿Sí? O sea, yo necesito mucha glucosa, ¿ok? Por eso es de que primero el organismo se asegura de tener una buena cantidad de glucosa y cuando ya tienen una buena cantidad de glucosa, después es utilizada. No es una cosa de que yo sintetizo glucosa y la utilizo, sintetizo y la utilizo. No pasa eso. Tú tienes que obtener glucosa, la liberas al torrente sanguíneo y cuando la liberas al torrente sanguíneo, recién ahí, pues puede obviamente ser utilizada y ahí es donde la vía glucolítica nuevamente vuelve a ser activada. ¿Ya? Esto lo vamos a ver poco a poco, chicos, porque vamos a ver luego glucogenólisis y gluconeogénesis, ¿ok? Entonces ahí ustedes van a poder entender ya cuando veamos las reacciones, ¿sí? Qué es lo que realmente está ocurriendo en la célula y cuando veamos la parte hormonal también, porque la glucogenólisis y la gluconeogénesis está involucrada también en la parte hormonal, ¿sí? En el caso de la glucólisis, ¿cuál es la hormona que estaría relacionada a la vía glucolítica? ¿Cuál sería? ¿Cuál es la hormona que... La insulina, La Miss. insulina, Miss. Eso, muy bien, la insulina. La insulina, ¿sí? Entonces, acuérdense bien eso. Cada vez que ustedes piensen en insulina, automáticamente piensan en glucólisis. Y tiene sentido, porque la insulina lo que hace es no solamente disminuye, o sea, cuando ustedes hablan, la insulina disminuye el nivel de glucosa en el torrente sanguíneo. La gente va a pensar, ¿qué es la insulina? ¿Que la captura? ¿La diluye? ¿Qué es lo que hace? Entonces, cuando ustedes vayan a explicar qué es lo que hace la insulina, entonces la insulina sí es una hipoglicemiante. ¿Por qué? Ayuda a reducir el nivel de glucosa en el torrente sanguíneo. ¿Pero por qué? Porque la insulina es la que permite que se forme un transportador de glucosa. Gracias a ella se puede traslocar un transportador de glucosa, GLUT4, en el cual le permite que más glucosas puedan ingresar por ese medio. ¿Sí? Entonces la glucosa comienza a entrar a las células, tejidos dependientes de insulina por ese GLUT4, ¿sí? Entonces prácticamente es la llave para abrirle una puerta más para que la glucosa siga ingresando y de esa manera se pueda aprovechar más el nivel de glucosa que tenemos en el torrente sanguíneo, ¿sí? Que puede ser elevado, ahora sí aprovechamos para que esa glucosa pueda ya estar dentro de la célula, ¿ok? Ahora, la insulina solamente trabaja con los tejidos dependientes de insulina. No crean que la insulina trabaja con todas las células, no. Solamente con los tejidos dependientes de insulina, que son los que tenemos en mayor cantidad, que es el tejido adiposo y el tejido muscular. ¿Sí? Es lo que más células en realidad podemos tener, ¿no? Es bastante la cantidad que nosotros utilizamos. Aún más, tengan en cuenta algo. Nosotros estamos en movimiento todo el tiempo, entonces los músculos trabajan todo el tiempo, se desgasta muchísimo el músculo. Y los lípidos también porque tienen obviamente diferentes funciones, como también la energía, ¿sí? Aparte de eso también nos mantiene lo que es la temperatura corporal. Nosotros estamos expuestos a diferentes cambios, ¿no es cierto?, en relación a la temperatura. Y eso también está pendiente. Y tengan en cuenta también que la membrana biológica y todo eso está conformado también por ciertos lípidos. Entonces, los lípidos son importantes. En el caso de el tejido adiposo que está acumulado, ese es principalmente se encarga de dar energía al cuerpo, ¿sí? Cuando no hay carbohidrato, ese lípido de ahí, que es el triacilglicerio, es el encargado de darle energía al cuerpo, ¿ok? Por eso es tan importante que esa célula pueda trabajar bien, ¿ya? Por eso es importante que la célula, por ejemplo, el adipocito pueda trabajar bien y por eso que también necesita de glucosa. Muy aparte, los ácidos grasos también pueden ser utilizados, ¿ah? También pueden utilizarlo, pero principalmente va a utilizar también glucosa.
¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces cada vez que ustedes escuchen insulina, automáticamente ustedes tienen que relacionar con la vía glucolítica. ¿Por qué? Porque como la glucosa va a ingresar a la célula, esa glucosa que ingresa a la célula tiene que ser degradada, si no, ¿para qué la hago ingresar a la célula? Lo importante no es bajar el nivel de glucosa en el torrente sanguíneo, lo importante es que la glucosa entre a la célula. Entonces, el mensaje es ese. El mensaje es la glucosa entra a la célula y como entra a la célula, el nivel de glucosa en sangre baja. Ese es el detalle, ¿sí? Entonces todo el mundo se pone a veces a pensar cuando hablamos que baja el nivel de glucosa, entonces todo el mundo piensa que el nivel de glucosa tiene que ser bajo en el torrente sanguíneo. Y así tiene que ser. No, o sea, tiene que ser bajo. ¿Por qué? Porque esa glucosa ha tenido que ingresar a la célula. O sea, si estamos hablando de un paciente, ¿no es cierto?, que de repente está con hipoglicemia, o sea, eso no es normal. O sea, no es normal que un paciente tenga un nivel de glucosa bajo, ¿sí? El detalle aquí es que, ¿qué está pasando? Que esa glucosa no está entrando a la célula. Y eso es lo que ocurre con los pacientes que son diabéticos. Los diabéticos tienen un problema de que la glucosa no entra a la célula. Ellos pueden tener un nivel de glucosa elevadísimo en el torrente sanguíneo, ¿no es cierto? Entonces, tiene un montón de glucosa. El problema no es en realidad que, no, profesora, hay que regular ese nivel de glucosa en el torrente sanguíneo. En realidad, el objetivo, la función ahí es que la glucosa entre a la célula. Si la glucosa no entra a la célula, ese es un problema. Entonces, cuando hay un nivel de glucosa elevado en el torrente sanguíneo, el organismo asume que la glucosa no está entrando en sí en este caso, a la célula, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que implica es que la célula necesita tener glucosa. Si la célula no tiene glucosa, entonces automáticamente las vías de degradación van a comenzar a ser activadas en el caso de la glucogenólisis y también luego la gluconogénesis. ¿Ok? Entonces lo que tienen que ustedes recordar es que la glucosa siempre tiene que ingresar a la célula para ser utilizada. Yo no puedo obtener ATP si la glucosa no entró a la célula, ¿ya? Toda glucosa tiene que ingresar a la célula para poder formar ATP. Y sin el ATP yo no puedo, ¿no?, realizar funciones dentro de la célula. Sin el ATP mi célula se me muere. Por tanto, es indispensable que la glucosa entre a la célula, ¿ok? Entonces, recordar por favor bien eso. ¿Qué ocurre cuando la glucosa es degradada y se obtiene el piruvato? 2 moléculas de piruvato. Ok, la glucólisis, ¿dónde se realiza? Se realiza en el citoplasma. Ok, la glucosa entró al citoplasma de la célula, esta es degradada y se obtiene lo que es el piruvato. ¿Sí? El piruvato que se obtiene está en el citoplasma. Tiene dos caminos. Una vía anaeróbica, que es decir, se mantiene en el citoplasma, ¿ok? Se mantiene en el citoplasma, que eso se llama fermentaciones y luego lo vamos a ver. Y luego está la vía aeróbica, que es la vía que te va a dar mayor cantidad de energía. Implica que vas a involucrar ¿a qué organela? Las mitocondrias. Mitocondrias. Eso, las mitocondrias. Entonces, el piruvato entra a la mitocondria, ¿ya? Acuérdense que en la mitocondria tú tienes las crestas mitocondriales, está la membrana interna de la mitocondria y está la matriz. La matriz es como si fuera un citoplasma dentro de la mitocondria, ¿ya? Por decirlo así, pero no se le llama así, sino es para que más o menos ustedes lo entiendan. La matriz es la parte acuosa dentro de la mitocondria, ¿ya? La matriz mitocondrial. Y ahí es donde se realizan muchas de las reacciones como el ciclo de Krebs. Pero entonces, en este caso, el piruvato entra, ¿no es cierto? Va a entrar gracias a la piruvato translocasa, que es la enzima encargada de translocar, es decir, pasar una molécula de un compartimento al otro, la pasa del citoplasma hacia la mitocondria. Entra en la mitocondria y este piruvato, ¿sí?, va a pasar por un proceso que se llama descarboxilación, ¿sí? Un proceso de descarboxilación. Entonces, se le llama descarboxilación oxidativa. ¿Por qué? Descarboxilación implica la pérdida de CO2 y oxidativa porque está haciendo un proceso de degradación, ¿ok? Cada vez que ustedes vean oxidativa está degradando, ¿sí? Porque está perdiendo protones y electrones. Y descarboxilación es la pérdida de carbono, en este caso CO2, ¿sí?
Entonces, normalmente cuando se descarboxila siempre van a haber liberación de CO2. Acuérdense de esto en la mayoría de reacciones químicas. Entonces, el piruvato, que tengo 3 carbonos, ¿qué pasa? Se descarboxila y al perder CO2, ¿cuántos pierde? Una molécula de CO2 por cada piruvato. Por cada piruvato pierde una molécula de CO2. Entonces, si yo tenía un piruvato de 3 carbonos y pierde un CO2, ha perdido un carbono. ¿Qué me queda? Una molécula de 2 carbonos. Esa molécula de 2 carbonos se le llama acetil-CoA. 2 moléculas de acetil-CoA he conseguido. En el proceso de esa descarboxilación oxidativa hay la pérdida de protones y electrones. Esta pérdida de protones y electrones, ¿quién las va a captar esos protones y electrones? Las coenzimas en forma oxidada, para convertir las coenzimas en forma reducida. NADH, ¿ok? Tengo acá NADH, listo. Luego, yo tengo aquí entonces 2-acetil-CoA. ¿Cómo es que se da esto? Gracias a una enzima que se llama piruvato deshidrogenasa. Pero no es una sola enzima, sino es un complejo. Por eso se le llama un sistema multienzimático. No tiene una enzima, tiene 3 enzimas, pero la principal es la piruvato deshidrogenasa. ¿Ya? Esa es la principal. ¿Por qué tiene más enzimas? Porque lo que estamos haciendo aquí no solamente es un tema de degradar, ¿no es cierto?, la molécula del piruvato, no solamente es transferir los protones y electrones hacia estas coenzimas, ¿no?, sino también es transferir un radical acetil, ¿ya? Cuando se va descarboxilando, hay un radical acetil que va a ser transportado hacia una coenzima llamada coenzima A. De esta manera yo formo el acetil-CoA, ¿sí? El piruvato consigue transferir, ¿no?, gracias a las enzimas, ¿no es cierto?, este grupo, ¿no es cierto?, en este caso este acetil, este radical acetil, para poder formar acetil-CoA. Entonces, yo obtengo acetil-CoA gracias a la descarboxilación oxidativa, y también el NADH, bueno, más H, saben ustedes, ¿no? Pero solamente que el protón está ahí. Pero principalmente saben de que me refiero a una coenzima reducida. Entonces, este complejo enzimático contiene 3 enzimas, como les decía. La piruvato deshidrogenasa, que es la principal, ¿ya? Y también tenemos la dihidrolipoil transetilasa y dihidrolipoil deshidrogenasa, ¿no es cierto? Estas encargadas, las transetilasas, de poder hacer la transferencia del grupo acetil, ¿no es cierto? Y las deshidrogenasas, pues encargadas de lo que es la transferencia de protones y electrones, ¿sí? Es un complejo bastante complicado, complejo, ya es una enzima, como les digo, ¿no? Es un complejo enzimático porque tiene más de una enzima y tiene más, en realidad, coenzimas, como la TPP, la coenzima A, el NAT, el FAT y el ácido lipoico, ¿no? Dentro de ese complejo ocurren ciertas reacciones para que ésta pueda ser activa, ¿ok? Entonces nosotros tenemos aquí el piruvato, coenzima A y NAT. Utilizamos el complejo piruvato deshidrogenasa y obtengo CO2, acetil-CoA y NADH, ¿ok? Listo. ¿Qué ocurre cuando tengo un aumento de ATP en la célula? ¿Qué pasa cuando tengo un aumento de ATP? ¿Qué ocurre con esta vía, toda esta vía de degradación? Díganme, ¿qué ocurre cuando tengo grandes cantidades de ATP dentro de la célula? Se inhibe, se inhibe. Muy bien, ¿qué se inhibe? ATP. Chicos, a ver, cuando tengo una gran cantidad de ATP, ¿qué cosa es lo que se inhibe? Me han dicho, se inhibe, ¿qué se inhibe? Si tengo grandes cantidades de ATP en la célula, ¿qué cosa se va a inhibir? ¿Qué? ¿Cuál? La glucólisis. Muy bien, la glucólisis. ¿Y qué más creen que se va a tener que inhibir? ¿Solamente la glucólisis? ¿Solamente la glucólisis?
La vía glucolítica, mi. Claro, o sea, la vía glucolítica es la glucólisis, pero aparte de la glucólisis, ¿qué más se va a inhibir? El ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs, muy bien. ¿Y cuál más? ¿Qué más nos falta? ¿Qué más nos falta? De la glucólisis se han pasado el ciclo de Krebs. ¿Qué cosa hay entre la glucólisis y el ciclo de Krebs? Ah, Carboxilación. Piruvato quinasa, mi. Carboxilación, oxidación. La descarboxilación oxidativa. ¿Sí? ¿Qué cosa es? En sencillo, chicos, la formación de acetil-CoA. ¿Ya? Esa es la reacción que está entre, ¿qué cosa? Entre la glucólisis y el ciclo de Krebs. Miren aquí. Me dijeron, si hay mucha cantidad de ATP, ¿qué pasa? Se inhibe la glucólisis. Ok, se inhibe el ciclo de Krebs. ¿Ya? ¿Y qué pasa con esto? ¿Se va a tener que inhibir o no? Claro, se tiene que inhibir, pues no hay forma de que el piruvato se pase hasta el ciclo de Krebs. Tiene que pasar por esta ruta. Entonces, si tú inhibes la vía glucolítica, inhibes todo lo que viene luego. Porque tengan en cuenta algo, estas vías trabajan en conjunto. Estas vías trabajan en conjunto. La glucólisis, cuando estamos hablando de vía aeróbica, ¿ok? Estamos hablando, la glucólisis aeróbica trabaja en conjunto con la formación de acetil-CoA y con el ciclo de Krebs. Si yo inhibo la glucólisis, inhibo la formación de acetil-CoA, inhibo el ciclo de Krebs. ¿Ok? Porque no tiene sentido yo tener que activar una vía y tener que tener las otras inhibidas, porque a ti lo que te interesa cuando tú activas estas vías es tener ¿cuánto? 38 ATP aproximadamente. Tú no vas a estar sacando por puchitos ATP cuando te conviene, no. Acá es o se trabaja todas las vías o no se trabajan, pues, ¿no? Entonces, si vamos a activar, se activan todas para tener lo necesario. Y ya cuando tengo lo necesario, ¿qué hago? Inhibo todas nuevamente. ¿Por qué? Porque todas esas reacciones reversibles que se encuentran en las vías tienen que participar en otras vías, entonces no siempre van a estar activas. Es decir, ok, ahorita en la parte de degradación todas las reacciones reversibles van a trabajar aquí, en este momento. Pero cuando se inhiban, estas tienen que partir a otras vías. Van a entrar a la vía del metabolismo de las proteínas, en el metabolismo de los lípidos, ¿sí? Va a entrar a lo que es la síntesis también de lípidos. Entonces, ustedes ahorita solamente están viendo carbohidratos. Solamente están viendo carbohidratos. ¿Ok? Cuando ustedes entran a bioquímica 2, ustedes van a entrar al metabolismo de los lípidos, de las proteínas y los ácidos nucleicos, ¿ya? Y muchas veces cuando entren a esas vías, ustedes van a tener que ya saber qué es lo que está pasando con la vía de los carbohidratos, ¿sí? Entonces, automáticamente, ¿de dónde salió esto? De la vía de los carbohidratos, ¿sí? ¿Cómo puedo sintetizar lípidos? ¿Cómo sintetizo colesterol? Eso es por el acetil-CoA. ¿Y el acetil-CoA dónde estaba? Metabolismo de los carbohidratos. ¿Sí? Que nosotros nos acordamos, ¿no? Hizo glucólisis, acetil-CoA y el acetil-CoA entró al ciclo de Krebs. Ok. Si yo obtengo acetil-CoA de otra vía, ¿a dónde iría? Al ciclo de Krebs, metabolismo de los carbohidratos, porque es el encargado de poder obtener energía. ¿Ok? Por eso es tan indispensable bioquímica 1. ¿Ok? Estamos, por favor, esto es básico. Si ustedes no saben esto, para cuando tengan que ver los otros metabolismos, va a ser complicado. ¿Sí? Entonces, es necesario que ustedes recuerden estas vías principales. Entonces, si yo tengo una vía que está activada, todas están activadas. Si yo tengo una vía que está inhibida, todas están inhibidas. Ahora, esto es en el caso del metabolismo de los carbohidratos. Cuando ustedes vean otros metabolismos, ustedes van a poder obtener, por ejemplo, acetil-CoA. Y ese acetil-CoA, si está en un proceso de obtención de energía, puede entrar al ciclo de Krebs. Entonces, tú puedes tener acetil-CoA para entrar al ciclo de Krebs, que proviene no solamente de esta vía de los carbohidratos, sino también de otras vías, ¿ok? Pero eso es cuando tú obtienes para obtener energía. Pero si tú no necesitas energía, no importa de qué vía, de carbohidratos o de otras vías, tú vas a tener la vía siempre inhibida, ¿ok? Entonces va a depender de lo que estás necesitando. Ahorita el metabolismo de los carbohidratos te indica, esta es la vía en el metabolismo de los carbohidratos, de esta manera. Si entra una glucosa, yo tengo que terminar hasta aquí, haciendo todas estas vías
¿sí? Para finalmente obtener ATP. ¿Ok? Entonces, por favor, recuerden bien eso. Entonces, ¿por qué yo les digo esto del ATP? Porque ustedes me dicen, se inhibe la vía glucolítica. Claro, ¿quién se encarga de inhibir el ATP en este caso? A la fosfructoquinasa 1. ¿Inhibe o no inhibe cuando hay grandes cantidades de ATP? Inhibe, ¿no es cierto? Entonces es uno que inhibe en el segundo punto de regulación de la glucólisis. ¿Y cómo hago entonces para poder inhibir la descarboxilación del piruvato, la formación de acetil-CoA? Miren aquí. Cuando hay un aumento de ATP, ¿sí? Miren esto. Cuando tengo un aumento de ATP, ¿qué va a ocurrir? El complejo piruvato deshidrogenasa va a poder ser fosforilado gracias a quinasas. Miren cuántas quinasas están involucradas. 1, 2, 3 y 4. ¿Se van a encargar de qué? De transferirle ¿qué cosa? Un grupo fosfato y obtienes ADP. Se está utilizando el ATP. Ese ATP se utiliza para diferentes funciones, pero también se utiliza para poder, ¿qué cosa? Inhibir. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho ese ATP? Fosforila el complejo piruvato deshidrogenasa, ¿en dónde? En las serinas, que son principalmente las que se encargan de fosforilar, de ser fosforiladas, perdón, y este complejo es fosforilado. Cuando es fosforilado, ¿qué ocurre con el complejo? Inactiva. Se inactiva. Exactamente. ¿Ok? Se inactiva. Entonces, si se dan cuenta, el ATP de alguna u otra manera actúa de formas distintas. En el caso de la glucólisis, te inhibe a la fosfructoquinasa 1, no permitiendo que se dé. En este caso, el ATP no va directamente a la inhibición, sino es que lo que hace es utilizarse para que transfiera un grupo fosfato al complejo, o sea, se da una fosforilación. La quinasa se encarga de fosforilar, ¿sí? Y este complejo es inactivado, porque los grupos fosfatos, como son cargas negativas, pueden cambiar la estructura de la molécula. Y eso hace de que sea inactivo, que no pueda ser utilizado. Entonces, automáticamente, esta reacción es inhibida. Entonces, ya inhibí la vía glucolítica, también he inhibido, obviamente, esta descarboxilación del piruvato o también la formación de acetil-CoA, que es lo mismo. ¿Sí? Luego, vamos a ver cómo es que estaría inhibiendo el ciclo de Krebs, porque también debería estar inhibiendo el ciclo de Krebs, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a ver luego. ¿En qué punto el ATP puede inhibir? ¿De qué forma? ¿Solamente el ATP o puede haber alguna otra molécula encargada de la inhibición del ciclo de Krebs? Porque todas tienen que estar en la misma relación, ¿sí? Inhibo glucólisis, inhibas formación de acetil-CoA, inhibas el ciclo de Krebs. Ah, entonces, ¿cómo es que actúa esta molécula en todas ellas? Estamos viendo que actúa de maneras distintas, no necesariamente como un inhibidor directo. ¿Sí? En este caso, está encargado de la fosforilación y al fosforilar el complejo se vuelve inactivo. Cuando vuelve nuevamente, bueno, obviamente cuando el ATP cae, porque cuando el ATP disminuye, ya no hay ATP para poder utilizar y seguir fosforilando. Pero quien va a entrar ahí son las fosfatasas. Cuando las quinasas decaen, las fosfatasas entran. Eso es algo que es bastante conocido. Nosotros tenemos una gran cantidad de quinasas encargadas de fosforilar. Y cuando hay muchas quinasas, normalmente las fosfatasas no están presentes, porque las fosfatasas se encargan de desfosforilar. Cuando las quinasas caen, las fosfatasas entran. Entonces, las fosfatasas aquí son las remociones, ¿no? Es decir, remueven el grupo fosfato. Al remover el grupo fosfato, nuevamente vuelve a ser el complejo piruvato deshidrogenasa desfosforilado. Por tanto, luego vuelve a ser nuevamente, ¿qué cosa? Activo. ¿Sí? Se encuentra activo. ¿Ok? Entonces, acuérdense, por favor, el ATP es indispensable para lo que es la regulación de las diferentes reacciones. ¿Ok? Tenemos que saber en qué momento se activa una vía y en qué momento se inhibe una vía. Recuerden esto, la célula necesita de energía y si necesita de energía hay que hacer glucólisis. Si ya tengo bastante energía como el ATP, si ya tengo, ya no necesito hacer más glucólisis, hay que inhibir a la vía glucolítica. Ahora es momento de utilizar ese ATP, ¿no es cierto? Entonces ese ATP
Muchas veces se utiliza para diversas funciones, ¿ok? Incluyendo, cuando ustedes están comenzando a formar el ATP en grandes cantidades, esas moléculas que están ya pues prácticamente generándose de forma descontrolada, son las encargadas de comenzar a inhibir la ruta que sigue formando el ATP. Porque decir, ya para, ya hay bastante, ya no necesitamos que tú sigas produciendo más ATP, ¿no? Y automáticamente bloquean toda esa vía, ¿no? Y el ATP que está quedando, que es bastante, se va a encargar de hacer otras funciones, ¿no? Principalmente vías de síntesis, principalmente, ¿ya? No siempre, principalmente vías de síntesis, ¿ok? Lo importante es que ese ATP es utilizado, ¿ok? Y en ese momento que el ATP va a ser utilizado para diversas funciones dentro de la célula, la vía de degradación, ¿cuál? La glucólisis va a estar inhibida y por tanto todas las que vienen, descarboxilación del piruvato y ciclo de Krebs, ¿ok? ¿Estamos? Entonces, por favor, recuerden bien esto. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? Por favor, es ahora. Entonces, cuando desactiva la vía glucolítica, se va a desactivar todo. Y cuando se va a activar, se va a activar todo, ¿sí? Claro, cuando activas la vía glucolítica, tú activas las otras vías. Cuando tú inactivas o la bloqueas la vía glucolítica, todas las demás tienen que ser bloqueadas también. ¿Sí? Eso solamente es lo que es carbohidratos y el metabolismo. Sí, principalmente cuando estamos hablando de carbohidratos. Ya ustedes después van a ver, cuando entren a lípidos, entren a lo que es la beta oxidación de los ácidos grasos, ustedes van a ver que luego lo que van a ver principalmente es el ciclo de Krebs, porque el ciclo de Krebs es el que vamos a ver, si me da el tiempo, es el encargado de también dar una gran cantidad de energía. Miren, vamos aquí un segundo. Pero ahorita lo que ustedes se tienen que centrar es carbohidratos, ¿sí? Pero les doy un adicional porque pues luego lo van a ver y después puede ser que se confundan y puedan decir, no, pero en carbohidratos hemos visto esto, y como que los lípidos también van a estar involucrados con esto. Bueno, todas las vías o sea, todas están interconectadas, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, la glucólisis te da 2 ATP y te da 2 NAT. En la descarboxilación de piruvato te da 2 NAT, pero en comparación de todas las vías, el ciclo de Krebs es la que te da más cantidad. Te da 2 ATP y te da 6 NADH y 2 FADH2. Esto es un montón de energía, que aquí no lo vemos, pero cuando entran a la cadena transportadora de electrones, se convierte en una buena cantidad de ATP. ¿Ok? Entonces, por eso que el ciclo de Krebs siempre está trabajando. El ciclo de Krebs siempre se trabaja cuando se necesita energía. Muy aparte que sea carbohidratos, lípidos, cuerpos cetónicos, siempre te va a trabajar el ciclo de Krebs cuando se necesita energía, ¿sí? Solamente que cuando tú utilizas los carbohidratos, tú vas a tener esta cantidad, pues, ¿no? Los 38 ATP. Entonces es la vía que te permite tener una buena cantidad de energía y de una forma más fácil, porque es más fácil degradar la glucosa. ¿Sí? Pero en el caso de los lípidos es más complicado degradarlo, pero si comparamos quién te da más energía, si la glucosa o el triglicérido te da más, porque tiene otras vías. ¿Así? Entonces, ese es el detalle. A ver. Ustedes son los que de todos mis grupos preguntan más. Entonces, por eso es que les voy a dar algo adicional. Mira. Los lípidos vienen a ser los triacilglicéridos, ¿verdad? ¿Cierto? Ya. Estos triacilglicéridos, cuando se degradan, esto es un adicional, ¿ok? Esto es para que puedan entender un poquito más. Esto de acá, lo que estoy explicando aquí, todo esto es vía de carbohidratos, ¿ya? Pero los triacilglicéridos, cuando se degradan, eso se le llama lipólisis, ¿ok? Ay, creo que no me deja aquí, espérense. Se llama lipólisis. Vamos a poner aquí, a ver, un ratito. Es los triacilglicéridos. Ok, tenemos aquí. Y después
tenemos, ya. Cuando ocurre un proceso que se llama lipólisis, estamos hablando de la ruptura del triglicérido, ¿sí? Estamos hablando de la ruptura de este. ¿Qué va a ocurrir? Tú vas a obtener ácidos grasos más glicerol. ¿Estamos hasta ahí? Eso es lo que se obtiene. ¿Ok? ¿Qué ocurre con los ácidos grasos? Los ácidos grasos lo que va a pasar es que se van a degradar. ¿Sí? Se degradan. Entonces, cuando se degradan los ácidos grasos, ay, perdónenme, cuando se degradan, un segundo aquí. Cuando se degradan los ácidos grasos, a eso se le llama beta oxidación. De los ácidos grasos. ¿Sí? Ese es el proceso de beta oxidación de los ácidos grasos. ¿Qué ocurre cuando los ácidos grasos se degradan? Ustedes van a tener NADH, FADH2 y van a tener acetil-CoA de nuevo. ¿Sí? Este NADH y este FADH2 hacen lo mismo que en el caso de las vías de los carbohidratos. ¿A dónde cree que van a entrar? A la cadena transportadora de electrones y te va a dar una buena cantidad de energía. ¿Y qué cosa ocurre con este acetil-CoA? ¿A dónde creen que va? Este acetil-CoA. Miren, estoy hablando de los lípidos, ¿ah? Este acetil-CoA, ¿a dónde creen que va? Eso Al es. ciclo de Krebs. Exactamente. Entonces, el acetil-CoA, al ir al ciclo de Krebs, ¿qué vas a obtener? Lo mismo que obtienes aquí. Estos productos vas a tener Energía. 2 ATP, vas a tener 6 NADH y vas a tener 2 FADH2. ¿Se dan cuenta? Entonces, si ustedes se ponen a pensar, miren, ¿no? En la vía glucolítica tú tienes 2 ATP, 2 NADH. Vas a tener aquí 2 NADH y entra el ciclo de Krebs, vas a tener 6 NADH, FADH2 y 2 ATP. ¿Ok? Ya, miren aquí ya. Ustedes en la degradación del triacilglicérido tienes por un lado ácidos grasos y glicerol. Solamente hemos hablado de los ácidos grasos. Se degradan los ácidos grasos y ¿qué obtienes? NADH, FADH2 y acetil-CoA. Entonces aquí estás teniendo, en este caso estás teniendo 2 ATP, 6 NADH y 2 FADH2 por acetil-CoA. Pero ¿ustedes creen que solamente tienen un acetil-CoA? No, en la cadena de los lípidos, ya cada vuelta que se da, o sea, cuando tú degradas los ácidos grasos, tú no tienes un ácido graso, tienes una cadena de ácidos grasos. Entonces, en la cadena de ácidos grasos, ¿sí? Por cada vuelta vas teniendo acetil-CoA. Entonces, no tienen idea la cantidad de acetil-CoA que se tiene, y por tanto no tienen idea la cantidad de ATP y de NADH, FADH2 que van a obtener. Esto es en relación, ¿no? Bueno, acá por 2, ¿no? Sabemos que son acá 2. Antes que se me vaya, ¿no? Porque cada uno es 3. Acá es 2, ¿no? Acá es por 2 acetil-CoA, es esto, ¿no? Entonces, cuando ustedes degradan los ácidos grasos, no crean que solamente es uno, no, es una cadena. La cadena de ácidos grasos hay ácido palmítico, linoleico, hay un montón, o sea, de 16, de 18, ¿sí? Hay un montón. Entonces, dependiendo de la cadena de ácidos grasos que vas a trabajar, vas degradando y vas obviamente obteniendo más cantidad de esto. Entonces, a diferencia del carbohidrato, el lípido siempre te va a dar más energía. El problema es que es más complicado romper porque los lípidos son insolubles en agua, entonces es más complejo. Necesitas más energía para poder degradar el triglicérido también.
Entonces hay un mayor aporte. Entonces el cuerpo no le da mucha flojera tener que degradar pues, los lípidos, ¿no? Cuando el carbohidrato es mucho más fácil porque es soluble en agua. Entonces es mucho más fácil de poder degradar por las enzimas. En cambio los lípidos tienes que emulsificar y no hacer problemas. Necesitas otras enzimas. En este caso, por ejemplo, en el caso de la lipólisis, acá necesitas una enzima que se llama lipasa sensible hormona, ¿sí? Para que se pueda dar todo esto. Y el ácido graso tiene que ser transportado hasta el hígado y todo eso que después ustedes lo van a ver en bioquímica 2. Entonces miren todo lo que hacen solamente del ácido graso, solo del ácido graso. ¿Y qué pasa con el glicerol? Que eso sí nos interesa. ¿Qué ocurre con el glicerol? El glicerol va a ser aprovechado. El glicerol es aprovechado. Y ese glicerol que nos da, ¿cómo lo reaprovecho? ¿Qué creen que voy a obtener del glicerol? ¿Qué creen que voy a obtener del glicerol? ¿no? ¿Qué creen que voy a Piruvato obtener? también. ¿Qué? Piruvato. No, del glicerol, ¿qué voy a obtener? ¿Cosa? Glucosa. ¿Cómo se llama esa vía? ¿Lo han visto? Glucogenólisis. Ah, gluconeogénesis, eso, gluconeogénesis, ¿se entiende? Gluconeogénesis, ¿sí? Entonces, esto es gluconeogénesis. Entonces, se dan cuenta que las vías están conectadas. Génesis, ¿no? Entonces, cuando se da la gluconeogénesis, otras vías están conectadas, son necesarias. Entonces, no puede la gluconeogénesis trabajar solo si no tiene ayuda del metabolismo. Por eso que cuando se acaba la glucosa, la glucogenólisis, que son los almacenes, ¿no es cierto? El glucógeno está ahí almacenado el carbohidrato, se degrada y comienza a liberar glucosa para darle a las células, pero llega un momento que es insuficiente, entonces se activa la gluconogénesis, pero cuando se activa la gluconogénesis, la lipólisis también tiene que estar activada. Entonces tú vas a tener energía no solamente de los ácidos grasos, sino también de ¿quién? Del glicerol que te va a dar glucosa, porque no todas las células van a poder utilizar el ácido graso. Hay células que necesitan exclusivamente de glucosa, ¿me entienden? Es así. Por ejemplo, cuando ustedes quieren, y se acuerdan de lo de los cuerpos cetónicos, ¿qué pasa con los pacientes diabéticos que comienzan a sintetizar los cuerpos cetónicos? ¿De dónde creen que salen los cuerpos cetónicos? Los cuerpos cetónicos salen del acetil-CoA. Pero eso ya es un proceso de síntesis, o sea, el organismo cuando ve que no tiene energía, ¿qué hace? El acetil-CoA sintetiza cuerpos cetónicos en el hígado. Y luego, del hígado, los cuerpos cetónicos salen ¿hacia dónde? Por ejemplo, hacia el cerebro para ser utilizado. Cuando llegan a la célula del cerebro, ¿ya? ¿Qué hace? Ese cuerpo cetónico se degrada. Y cuando se degrada, regresa nuevamente como acetil-CoA. ¿Y qué creen que hace ese acetil-CoA? ¿A dónde creen que entra? Al ciclo de Krebs, ¿sí? De nuevo, al ciclo de Krebs, ¿ok? Entonces, acuérdense bien, cuando ustedes vean acetil-CoA, mayormente está involucrado, y cuando estemos hablando de una vía de degradación, entra el ciclo de Krebs, automáticamente, ¿ya? Entra el ciclo de Krebs. Pero si ustedes están viendo procesos de síntesis, bueno, ese acetil-CoA te puede formar lípidos, ese acetil-CoA te puede formar colesterol, ese acetil-CoA te puede formar cuerpos cetónicos, ¿sí? Va a depender de la vía en la cual ustedes estén, obviamente, manejando, ¿ok? Entonces, esto de aquí les estoy dando como un adicional, eso lo van a ver ustedes en Bioquímica 2, ¿ya? Pero si ustedes no entienden la vía principal de obtención de energía, que vienen a ser los carbohidratos, y después vienen los lípidos, entonces ustedes, si no reconocen el NADH, el FADH2, el acetil-CoA, no van a poder entender las rutas que vienen. Ustedes van a tratar de separarlos. Y las rutas no se separan, las rutas están integradas. Solamente hay que ver cuál es el caminito que va, ¿ya? Para poder entenderlo, ¿sí? Porque a veces pasa de que he escuchado a veces algunos docentes que enseñan y que solamente como que es una sola vía y después la otra vía, y a veces no hacen la conexión. Entonces, cuando no hay conexión y no hay integración, el alumno a veces no entiende cómo es que pasó esto, ¿no es cierto? Te hacen una pregunta para pensar, una pregunta como que más en relación como por ejemplo ayer que les estaba diciendo a los chicos, ¿no? ¿Qué ocurriría a un paciente, ¿no? Que tuvo un consumo bajo en carbohidratos a las 7 de la noche, ¿no? Del día de ayer,
y ahorita está en un ayuno de 12 horas, ¿no es cierto? O de 18 horas, ¿no? ¿Qué vías qué vías estaría realizando dentro del organismo? ¿No? Entonces comienzas a pensar, bueno, ya pasó más de 12 horas, ¿no? Prácticamente vamos a poner de 12 a 18 horas, estamos hablando de un proceso de ayuno prolongado, ¿sí? El paciente no ha consumido en gran cantidad el alimento, ha sido su última dieta, ha sido a las 7 de la noche, entonces estamos hablando de bastante tiempo ya. Entonces en el organismo, ¿qué está generándose? Entonces se está generando, ¿qué cosa? La glucogenólisis ya debe estar casi en lo último, la gluconogénesis debe estar activa en su totalidad, la lipólisis debe estar también aumentada y también puede estar también involucrada la formación de cuerpos cetónicos. ¿Sí? Entonces ahí tú comienzas a integrar muchas vías cuando pues pones un caso de un paciente. Y eso, si estamos hablando de un paciente, por ejemplo, diabético, ¿no? ¿Qué pasa si hablamos de un paciente diabético? ¿Qué es lo que estaría ocurriendo en un paciente diabético que no ha conseguido consumir alimento durante más de 12 horas? ¿Qué estaría ocurriendo? ¿Qué problema puede haber generado en el paciente? ¿No es cierto? Puede complicarse como una especie de cetoacidosis diabética, ¿sí? ¿Ok? Puede complicarse mucho más todavía. Entonces, ahí podemos de repente hasta el final, ya cuando ya el paciente ya está demasiado, ya comienzas a involucrar a la proteólisis, ¿no? Que no es algo normal. ¿Ok? Entonces, ahí tú vas involucrando otras vías metabólicas, ¿sí? Entonces, por eso que para mí es bien importante que al menos la vía de que son los carbohidratos la tengan bien clara, ¿sí? Sepan cómo es que se obtiene la energía. ¿Cómo es que se obtiene la energía? Eso es lo más importante porque es la principal vía de obtención de energía, ¿sí? Después viene la de los lípidos, que también es otra vía importante para obtener energía y que ayuda a la vía de los carbohidratos por la gluconogénesis, pues, porque pide ayuda a otros metabolismos para que ellos puedan seguir formando glucosa, que es lo más importante para que la glucosa pueda llegar a la célula y haga todo el proceso que ya ustedes saben. ¿Ok? Entonces, por favor, traten de revisar. Si tienen dudas, pregunten. Prefiero que me pregunten 10, 15 veces antes de un examen y más que todo, que salgan de bioquímica 1 conociendo, ya conociendo el tema. O sea, yo necesito que ustedes tengan una buena base para que cuando ustedes vean bioquímica 2, puedan entender mejor. Muy aparte quien les enseñe, ustedes pueden revisar también, pueden entrar un poco más y van a comenzar a deducir, porque la idea es deducir qué es lo que está ocurriendo dentro de la célula, ¿ok? ¿Qué ocurre con estas reacciones? ¿Cuál es la vía que está activada? ¿Qué vía está inhibida? Bioquímica, por favor, eso sí es algo que tienen que tener en cuenta. No es memorizar. La bioquímica no se memoriza, no es decir, ay, va a entrar por esta vía. No, piensen, solamente piensen qué ocurre en una célula, qué puede estar pasando, por qué esta vía es importante, ¿no? Entonces, por la lógica, ustedes pueden comenzar a entender. Es verdad que hay ciertas enzimas que tienen que aprenderse, pero normalmente están involucradas con su sustrato o están involucradas con su producto, ¿no es cierto? Y aparte son productos o son sustratos que los van a ver en varias vías, o sea, no solamente es en una sola vía. Entonces los nombres se te hacen más familiares, ¿sí? Más familiares. Yo sé que es bastante, bioquímica es un curso que la mayoría le tiene miedo, no solamente para los químicos farmacéuticos, para los tecnólogos médicos, enfermeros y biólogos es más complicado. Es bien, un biólogo que te enseñe bioquímica no le gusta porque es bien pesado, ¿no? Y a veces es complicado poder explicar y que otros te puedan entender, que es lo más difícil, que puedan entender qué es lo que ocurre, ¿sí? Pero la forma de poder, de alguna u otra manera, hacerles llegar la información es que ustedes vean que es útil. Todo lo que están aprendiendo es útil para su vida diaria. Sí, sobre todo, por ejemplo, ya les digo, las chicas, si quieren bajar de peso, es útil entender bioquímica, ¿sí? Si ustedes de repente quieren tener una dieta rica de repente en proteínas, es útil saber bioquímica. ¿Qué es lo que puede pasar si tú tienes un consumo elevado de proteínas? ¿Sí? ¿Qué ocurre si es que tú disminuyes los carbohidratos? ¿Qué ocurre con tu metabolismo? ¿Qué va a elegir cuando tú cambias y modificas, ¿no es cierto?, tu alimentación? ¿Qué va a pasar en el organismo? ¿Va a tener que elegir otra vía? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿No? Si tú entiendes lo que ocurre de forma normal en el organismo, un paciente normal que tiene cambios en su dieta,
y en sus, no sé, en sus actividades en la vida diaria, si hace más ejercicio, si no hace más ejercicio, si tiene una vida sedentaria, tú puedes entender qué es lo que está ocurriendo en el metabolismo del paciente, ¿sí? Ahora, sabiendo toda esa base, cuando ocurre una enfermedad, ya puedes tú deducir qué ocurre. ¿Por qué pasó esta enfermedad? ¿Qué está ocurriendo en este paciente? Por ejemplo, en el paciente diabético, en el paciente que tiene obesidad. ¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué él está funcionando de esta manera? Por eso que en esos casos ellos necesitan de ciertos medicamentos. Los medicamentos lo que van a hacer es alterar un poco las vías metabólicas, ayudándolos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un paciente que tiene un aumento de colesterol, ¿qué implica? Tú dices, oye, yo estoy comiendo bastante colesterol porque estoy comiendo, no sé, pues de repente huevos, ciertas frituras, ¿no es cierto?, que tienen una gran cantidad de colesterol. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy consumiendo el colesterol, pero, hey, ten cuidado porque tú sintetizas también colesterol. Entonces, le estás adicionando más de lo que normalmente tú tienes. Ah, ok. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bájale la dieta. Ok, bajo la dieta. Pero ¿qué hago si sigo sintetizando colesterol? ¿No es cierto? O sea, la cantidad de colesterol que ya tengo en el organismo es bastante, ¿no? Me saco mi prueba, ¿no es cierto?, de colesterol y estoy viendo que tengo grandes cantidades. ¿Qué hago? No, ¿qué hace el médico? Te da las estatinas, atorvastatina, ¿no es cierto? ¿Qué hace las estatinas? El detalle es ese. ¿Qué cosa hace la estatina? ¿A dónde va a involucrarse? Ya, se encarga de inhibir una enzima que se llama la HM-CoA reductasa, que está involucrada en la síntesis de colesterol endógeno. Estás haciendo una especie de bloqueo, modificación dentro de tu metabolismo. ¿Para qué? Para que ya no sigas produciendo más colesterol, para que utilices el colesterol que adquiriste, ¿sí? Y que hay que tratar de utilizarlo. Y de esa manera tratamos de poder bajar el nivel de colesterol, porque si el colesterol aumenta en el hígado, ese colesterol va a ir a los tejidos, ¿sí? Si va a los tejidos ya comprometemos. ¿Por qué? Porque va a pasar por la sangre, vamos a comprometer en las arterias, puede ocurrir una aterosclerosis, puede haber un infarto en el corazón, ¿sí? Entonces, primero tenemos que conocer cómo es el metabolismo normal y que cuando hay alguna alteración, ¿por qué? Por una mala alimentación, porque estamos estresados, entre otras cosas, pues de repente también problemas hormonales, tiroides, etcétera, puede influir en el metabolismo. Entonces, ahí es donde ustedes van a saber, por eso es que se utiliza este medicamento lo estoy utilizando para inhibir qué ruta metabólica. Este está encargado de hacer qué cosa, dónde va a inhibir a la glucólisis. Se está comportando como normalmente se comporta tal molécula natural de la célula. ¿Okay? Tengan en cuenta algo, muchos fármacos, muchos medicamentos que en realidad se producen, prácticamente es como si fuera una copia de ciertas moléculas dentro del organismo, ¿ya? Acuérdense que nuestras células se encargan de regular. Entonces, ustedes como químicos farmacéuticos tienen que saber qué es lo que ocurre en el metabolismo para saber que los medicamentos que de repente ustedes conocen, ¿no? De repente como la metformina, pues, ¿no? Como les decía, las atorvastatinas. ¿Qué es lo que estaría haciendo en el metabolismo? Si alguien te pregunta, alguien que esté trabajando en una botica, en una farmacia, en una droguería, y alguien llega y te pregunta, disculpe, ¿no? ¿Este medicamento qué hace? ¿No? Tú no le vas a decir, bueno, disminuye la glucosa o te disminuye el colesterol. No, o sea, eso es cualquier pues vecino que escucha y te dice, oye, esto es bueno para que bajes de peso, esto es bueno para que bajes el nivel de grasa. No, o sea, ustedes están en el área de salud y ustedes son profesionales. Entonces ustedes tienen que, eso lo que hace es inhibir, ¿no?, la síntesis de colesterol endógeno, ¿no? Para que solamente tu organismo pueda, pues, utilizar el colesterol que usted tiene en la dieta, pero tiene que bajar usted la dieta, ¿sí? O sea, este medicamento le ayuda, pero eso no implica que usted va a depender de este medicamento de por vida. Tiene que tratar de regular nuevamente su metabolismo para que, pues, nuevamente pueda trabajar el metabolismo de forma normal. Para eso, pues, tiene el médico, por favor, que le va a dar el tratamiento. Si puede, busque un nutricionista también para que es un profesional que pueda ayudarle con, obviamente, la mejora en su metabolismo, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que darle un aporte diferente, ¿sí? Porque son profesionales de la salud y sobre todo manejan fármacos, yo quisiera manejar una gran cantidad de fármacos, estoy
tengo ahí 3 libros que he comprado de farmacología porque me interesa, porque es bien interesante, porque son moléculas que pueden, o sea, es decir, en estos fármacos pueden utilizarse para poder inhibir diferentes rutas. Y hay que tener en cuenta algo, muchas veces te ayudan a inhibir ciertas rutas para algo favorable, pero también te pueden traer contraindicaciones, pueden haber consecuencias. Y eso también es importante saber, ¿sí? Porque a veces tú puedes arreglar algo, pero después terminas perjudicándote en otra cosa. Y eso también es importante y siempre decirse, o sea, siempre decirle eso a un paciente o a alguien que te pregunta, porque como personal de salud ustedes tienen la obligación de informar de forma adecuada, ¿ok? De forma adecuada. Nunca prescriban. Ustedes no son en realidad, digamos, autoridad para poder dar un medicamento a alguien. No lo hagan. Pueden aconsejar, pero siempre deriven a que la persona encargada, como por ejemplo el médico, es el encargado de ver. Y si ustedes quieren debatir, debatan con el médico. Yo lo hago. Yo tengo, pues, como les digo, mi pareja es médico y tengo muchos amigos doctores, ¿no? Y yo hago la discusión con ellos. Y hay cosas que no estoy de acuerdo porque muchos médicos no manejan bioquímica. Entonces le digo, ¿cómo le vas a dar esto? ¿Qué es lo que estás haciendo en el metabolismo? Bueno, esto va a generar esto. Sí, pero te va a traer una consecuencia. Sí, me dice, pero en el momento consigo resolver el problema y después hay que tratar de regular la consecuencia. Ah, ok. No. Entonces, te explican qué es lo que ocurre. Y eso es importante, ustedes tratar de entrar un poco más en el conocimiento de saber qué es lo que está pasando, qué ocurre en el metabolismo. Y para yo entender qué ocurre en el metabolismo, tengo que entender qué ocurre dentro de una célula. ¿Sí? La célula es la unidad básica y funcional de todo un organismo vivo. ¿Sí? Entonces, biología, bioquímica y biología molecular parten dentro de la célula. Inmunología también. Entonces son cursos que aparentemente parecen que son básicos, pero son indispensables para conocer qué es lo que hay en el organismo. Eso tienen que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Ok, chicos. Dime, Anita. Sí, contigo ya para poder terminar. Dime. Disculpa, un poquito saliendo del tema. Sí, dime. Porque ya terminamos. Lo que pasa que a un familiar mío ayer se fue a un hospital y entonces, pero se fue con dolores general, dolor de estómago y entonces con diarrea, si no me equivoco, con el estómago flojo. Ajá, Y le dieron, le dijo el doctor, a simple vista, no le hizo ningún examen, le dijo, ah, ya, tómate un Bactrim y un Toban. Y ya, y él se tomó anoche y eso lo mandó por 3 días. Anoche, pero hoy amaneció, el dolor lo bajó, pero lo tiene el estómago, decaimiento, los músculos, todo le duele. Y entonces yo le dije, ve al centro de salud y a ver qué es lo que te diga. Y él me dice, pero yo quiero una ampolla. Y va al centro de salud y solamente ha pasado triaje. Bueno, le hicieron todo y le dijeron, ah, ya, puedes tomarte un ciprofloxacino. Y ya, pero él está bien mal, o sea, se ve bien mal y sigue con todos los dolores, todo. Y entonces me dice, ¿qué me puedes aplicar? Eh, Como tú dices, yo no soy un médica, nada para recetar, soy técnica en farmacia, pero sería dable que le pongo la amicacina, la iosina y la ranitidina. Es que ¿sabes cuál es el detalle? Ay. Mira, primero es que un problema de diarrea puede ser causado por diferentes agentes patógenos. A tu compañero le han dado un tipo de antibiótico. Los antibióticos son específicos para un tipo de bacteria, no para todos. Hay antibióticos que están relacionados con la inhibición o la destrucción de la pared celular, hay otros que están encargados de la inhibición de lo que es la síntesis de proteína. Entonces hay diferentes formas de mecanismo de acción para combatir una bacteria. Entonces los antibióticos no se pueden dar así nomás. ¿Ok? Normalmente les dan porque dicen es una infección gastrointestinal. El detalle es qué tipo de infección tiene. ¿Es una infección causada por salmonela? ¿Es una infección causada por Shigella? ¿Es una infección causada por Escherichia coli? ¿Sí? ¿Es un problema de repente de contaminación por algún tipo de aguas? ¿Un vibrio? No, Klebsiella, ¿qué cosa viene a ser? ¿Un Proteus? O sea, hay diferentes tipos de agentes patógenos. Muy aparte que puede también ser, si es que
de repente no sé si tendrá alguna infección respiratoria. El SARS-CoV-2 también influye en el tema de las diarreas, ¿sí? Entonces el detalle acá es que no sabemos exactamente qué es lo que tiene, ¿no? O sea, normalmente a veces el médico lo que va a dar es un medicamento más que todo para poder aliviar la fiebre, si es que tiene fiebre, no sé si tiene fiebre, ¿no? No, normalmente les dan lo que son los paracetamol, ¿no? 2 paracetamol, y luego lo que normalmente, ¿no? Hacen es también un desinflamatorio, ¿no es cierto? O sea, tratan de ver la manera, ¿no? A veces te dicen, tómate un paracetamol, tómate un Celecoxib para las personas que tienen gastritis, porque el Celecoxib tiene la acción gastroprotectora, ¿no? Y eso es lo que normalmente siempre te pueden recetar, ¿no? Yosina también, como también mencionaste, ¿sí? Pero el detalle es el detalle es que hay medicamentos que tú puedes darlo de forma general, pero irse a los antibióticos es bien complicado, ¿sí? Exacto, una compañera me dice, ¿es recomendable hacer el análisis de ese? Sí, exactamente, para identificar el tipo de bacteria y qué antibiótico idóneo para no generar resistencia bacteriana. Exactamente, es eso, es eso. Por eso les digo, hay diferentes agentes patógenos que pueden influir aún más, puede ser un parásito, ¿sí? O sea, no sabes, puede ser una giardia, puede ser una entemoebis histolítica, puede ser una endonimax nana, no tienes idea de lo que puede ser. O sea, puede haber sido una contaminación por cualquier agente patógeno. Entonces, la causa de diarrea puede ser causada por diferentes cosas, ¿no? Muy aparte, no sabemos si la diarrea, ¿no? De repente tiene sangre, tiene moco. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Tiene que él hacerse un coprocultivo y tiene que hacer un parasitológico seriado para asegurarnos qué cosa tiene. O sea, él tiene que llevar sus heces para que puedan analizar y ver, ¿sí? Y obviamente le tienen que mandar también, pues, un hemocultivo, o bueno, un hemograma, para ver, ¿no? Si es que tiene algún tipo de infección también, para ver cómo están sus leucocitos, cómo es que está ocurriendo, qué es lo que está ocurriendo en el organismo. Pero tiene que hacerse un análisis de clínico, o sea, no puedes agarrar y meterle así porque sí. Si tú le das, miren algo, si ustedes le dan un antibiótico a un paciente, ese paciente cuando les da la muestra no nos sirve. ¿Por qué? Porque tú puedes identificar en sí aparentemente a la bacteria, pero cuando tú le haces un antibiograma, que es un método de poder ver si los antibióticos están siendo en realidad factibles para esa bacteria o no, o sea, es decir, si la bacteria es resistente o sensible ante ese antibiótico, ¿sí? No te permite darte cuenta porque a veces el paciente ya está tomando, ¿sí? Entonces, normalmente, ¿qué se hace? Un paciente no debe de tomar ningún tipo de antibiótico, ¿sí? Para poderle hacer el examen. Luego del examen, así, tú consigues observar, puede pasar esto, ¿ah? El paciente llega, está con diarrea, te piden los análisis parasitológico, no, como les digo, parasitológico seriado, puede ser de una sola o seriado, que son tres heces en el día, dependiendo si es que tiene diarrea, si tiene mucosidad, etc. No, aparte, te pide también lo que es el hemograma para ver lo que es la hemoglobina, para ver leucocitos, para ver todo eso, ¿no? Casos de infección y todo eso, también te lo piden, ¿sí? Y también te pueden pedir un coprocultivo, que es el que permite obviamente que hagas un sembrado de los diferentes medios selectivos para Salmonella, Shigella, Vibrio, Campylobacter, porque también puede ser Campylobacter, ¿sí? Que no es tan frecuente, pero puede darse, ¿no? Normalmente son más en pequeños, pero puede darse. Entonces, tendrías que hacer todo eso luego y es un proceso, en la parte de la microbiología es un proceso, ¿sí? En el cual pues tienes que sembrar, aíslas la colonia, lo pasas a TCI-LIA, luego de TCI-LIA lo pasas a la batería bioquímica, y luego de eso lo pasas a TCA nuevamente, y luego haces un antibiograma, en el cual utilizas 2 o 3 placas y colocas los diferentes antibióticos. ¿Sí? Acitromicina, eritromicina, Fox, ¿no es cierto? O sea, utilizas amoxicilina con ácido clavulánico, etc. Colocas todos los antibióticos, ¿no? Conocidos en relación, obviamente, ¿no? a lo que se está manejando, ¿no? Que son infecciones gastrointestinales. Entonces colocas todos los antibióticos que hay, y ahí después de eso tú observas, ¿no? Lo dejas crecer, al día siguiente observas si es que es resistente o sensible, ¿sí? Entonces cuando tú adquieres la muestra, la tienes que adquirir la muestra sin ningún tipo de medicamento, en este caso los antibióticos, que es lo que más, los otros desinflamatorios lo puedes hacer,
pero el antibiótico, eso sí no puede darse. Si ya le dio, es complicado que sea una prueba, un análisis, porque ya le dio un medicamento. Entonces, el resultado no es tan certero. O sea, el resultado que te dé voy a tener la sospecha. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya al tomar un medicamento tú no sabes lo que está generando en la bacteria. Puede generar una resistencia, puede ser que sí la haya matado o no. Entonces hay que tener mucho cuidado con la medicación que se le da al paciente. ¿Ya? Entonces lo que hace a veces el médico que te pide la muestra, te da simplemente ciertos fármacos importantes nada más, o sea, desinflamatorio, de repente te da para la fiebre, ¿no es cierto? Algunos te dan corticoides, que es complicado porque te baja las defensas, pero bueno, eso ya depende del médico. Yo no entro ahí en el tema de recetas, porque eso ya depende del médico, dependiendo de las manifestaciones clínicas que tiene el paciente. Pero muchas veces el médico te da un antibiótico como prevención. Pero si es que en el caso se lo diera, cosa que no estoy de acuerdo, me paro peleando con los médicos por eso, porque ellos utilizan el antibiótico como prevención y eso no existe, no hay antibióticos para prevenir, tú no puedes generar eso, ¿sí? Porque estás influyendo en matar flora que puede ser favorable para ti o simplemente puede ser, sí, que hay un agente patógeno ahí, pero que no muere en su totalidad y generas una resistencia. ¿No? Y lo único que hace es volvernos resistentes a muchos antibióticos y cuando realmente nos dé una infección que sea pues complicada, no nos va a servir ninguno y vamos a morir por eso, porque no tenemos qué cosa nos proteja. Entonces, lamentablemente, los médicos del Perú utilizan los antibióticos como prevención. En otros países no hacen eso, están más evolucionados, o sea, están mucho más desarrollados, ¿no? Pero lamentablemente ya nuestra organización de salud ya está así, ya, lamentablemente. ¿Sí? Y ya estamos acostumbrados a eso, entonces tenemos que tratar de ver cómo nosotros tratamos de contrarrestar eso. Como consejo muy personal, no tomen antibiótico si no están seguros de lo que tienen. No le den a los niños antibióticos si no saben exactamente lo que tienen. Asegúrense de tener. Y si es que le van a dar algún tipo de antibiótico porque el médico le receta, eres responsable de darle eso, pídanle que le dé un análisis de laboratorio para estar seguros. Entonces te da el análisis de laboratorio antes de tomar el antibiótico, no le den ustedes antes de llevarlo al médico. ¿Sí? Ustedes van al médico, ya, yo necesito que me hagan una prueba de laboratorio porque quiero saber exactamente qué es lo que tiene mi hijo, porque la diarrea puede ser causada por diferentes agentes patógenos. Doctor, ¿usted cómo sabe qué agente es? No, por la edad normalmente, no me diga normalmente, yo necesito saber qué es lo que tiene, ¿sí? Ok, entonces le va a decir, pero señora, si es que yo no le doy nada, su hijo va a seguir mal y todo eso. Ok, entonces mándeme un análisis de laboratorio y yo regreso para que usted de repente me dé la receta que corresponde. Pero quiero que se le haga un análisis de laboratorio, es decir, al organismo sano, no tiene nada ahorita, bueno, o está enfermo, pero no tiene ningún tipo de medicamento, ¿no? Que ha adquirido. Entonces, se saca la muestrita y automáticamente ya ustedes la pueden llevar al laboratorio. Ya después el médico te dice, mire, por esta razón le estoy dando, ok, ¿cuál es el fundamento? Porque mayormente allá, eso ya depende de ustedes si quieren elegir eso, si ustedes ven que el niño está muy mal y todo eso, y el doctor les aconseja y le dice, mire, yo creo que esto es una buena opción por esto, igual el análisis va saliendo y dependiendo de eso vamos viendo si vamos cambiando el antibiótico o no. ¿No? Entonces ya después tienen un resultado y dependiendo del resultado muchas veces el médico cambia de antibiótico. O en otros casos cuando el expertise del médico es muy bueno, entonces sí le da, porque yo conozco a médicos que le dicen así, ¿no? Los médicos de olfato. Te ven manifestaciones, ven la edad, conocen bien las bacterias que mayormente prevalecen en cierto tipo de infecciones, ¿no? Y ven todo y automáticamente te dan el antibiótico. Así era mi abuelo era pues de los doctores así viejos que ha fallecido hace un año, y él falleció de los 92 años, y tiene años trabajando con niños, ¿no? Pediatra, radiólogo y médico deportista, tenía 3 especialidades. Y él veía y parecía que tuviera un escáner, y yo le decía, ¿pero por qué das? ¿No? Le sacaban y le daban, en verdad, y era bien atinado. Entonces, fíjense bien, ¿no? El tipo de médico, no digo que todos no sean buenos, pero fíjense bien el tipo de médicos y ustedes como están en el área de salud tengan también un criterio. Entonces, en el caso de tu amigo,
indícale por favor que en este caso si está tomando si está tomando el antibiótico, espere, ya, que espere a que los 3 días que la toma que le ha dado el médico, o sea, si el médico le ha dicho 3 días, 4 días, no sé, dependiendo de lo que le haya dicho, termine el tratamiento, ¿no? De ahí que se saque una prueba, un análisis para ver qué cosa tiene. Y dependiendo de eso, que vuelva de nuevo, obviamente, con el médico. El médico le tiene que dar de todas maneras un examen, tiene que darle. Y si no, ustedes exíjanle que les dé una prueba. Si no, ¿cómo van a saber qué es lo que tiene? O sea, tienen que tener mucho cuidado con eso. O sea, las diarreas, o sea, las infecciones generales, respiratorias, gastrointestinales, ¿no? Todas estas, en realidad, pues, tú puedes ver que puede generar lo mismo, ¿no? Diarrea con sangre, diarrea con moco, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el caso de las infecciones respiratorias, ¿no? Dolor de cabeza, dolor muscular, cansancio. Ok, hay síntomas que son muy similares, pero la cantidad de agentes patógenos que estamos en contacto es inmensa. Entonces, es imposible nosotros saber exactamente qué es lo que tiene. Tenemos bacterias gram positivas, tenemos bacterias gram negativas, tenemos parásitos, una gran cantidad de parásitos, tenemos hongos, ¿sí? Entonces, imagínense la cantidad de agentes patógenos que pueden afectarnos. Más todavía ahora con los virus. Con este cambio de clima, ¿no? Tenemos diferentes virus, ustedes les han dicho la influenza, tenemos influenza A, B para influenza 1, 2, 3, virus respiratorio sincitial, adenovirus, ¿sí? Tienes el ya conocido coronavirus, tienes el enterovirus, rotavirus, no tienen la cantidad de virus que hay, entonces no se puede adivinar, o sea, no se puede adivinar. Entonces, en un tema de salud, nosotros tenemos que tener, ¿sí? Siempre técnicas que nos permitan corroborar lo que nosotros pensamos, ¿sí? Yo asumo que esto puede ser, ¿no? Y eso es ser responsable. Eso también indica ser un buen profesional. Uno no puede decir que lo sabe todo, ¿sí? O sea, yo puedo manejar muchas cosas, pero no por eso yo voy a decir, ah, ya toma esto, toma lo otro, porque yo sé, y no, o sea, uno tiene que darse cuenta, ¿sí? Entonces, ok, tengo conocimiento de esto, perfecto, ok, pero esto puede causarse por cuáles razones. Bueno, yo creo que debe ser esto, estoy más que segura, pero no me puedo arriesgar porque es la vida de un paciente. Entonces, doy todas las opciones probables y para eso utilizo diferentes técnicas para asegurarme y poder corroborar lo que yo estoy diciendo, ¿sí? Tengo que corroborar y para eso está la ayuda de las técnicas, ¿sí? De los análisis, de los ensayos de laboratorio. Todo eso es importante para yo poder reforzar. Por eso que el médico necesita ¿de quién? Del biólogo, del tecnólogo, ¿no? Médico que trabaja en laboratorio, de los técnicos de laboratorio, necesita de los químicos farmacéuticos, necesita de los químicos, ¿sí? Necesita de todos esos profesionales, porque todos en conjunto y en equipo conseguimos ver el bienestar del paciente, que eso es lo que más interesa. ¿Ok? Entonces, cuando no trabajan en equipo, el paciente es el que sale perjudicado, pues, porque el paciente no sabe lo que hay. Uno le dice una cosa, el otro le dice una cosa, la información está mal y el paciente termina pues con resistencia bacteriana, la infección no consiguió curarla, ¿no? Y es así, y es así, y es bien complicado. Es bien complicado eso y hay que tener muchísimo cuidado porque lo primero siempre es el paciente. Olvídense de los egos, la soberbia, que quién sabe más, eso está muy aparte. Lo importante aquí es el paciente. Si de repente diste una precisión y te equivocaste, no importa, aprendiste de eso, pero nunca perjudiques al paciente, jamás. ¿Sí? Entonces tú tienes que asegurarte que lo que tú estás proponiendo sea cierto, pero también dar otras opciones de qué cosa podría darse. Nunca se cierren en eso. ¿Ya? Para eso es, por eso que todos los que estamos en el área de salud tenemos que apoyarnos y ayudarnos, y cada uno en su tema, ¿sí? Cada uno en su tema, ¿sí? Sí, exacto, Melissa, tenemos que tener cuidado también con lo que es la deshidratación, exactamente, porque cuando nosotros tenemos el problema de las diarreas, eliminamos agua con electrolitos,
¿sí? Se eliminan, obviamente. Tenemos la eliminación de sodio, potasio, cloro. Todos estos tipos de electrolitos son necesarios para poder mantener el equilibrio osmótico dentro del organismo, ¿sí? Entonces, por eso es la necesidad de nosotros poder hidratarnos. Y también la hidratación ayuda mucho con lo que es la regulación de la temperatura. Ya habíamos hablado, el agua ayuda a poder regular la temperatura corporal, ¿sí? Cuando ustedes tienen la fiebre, no solamente ustedes pueden tomar el paracetamol, que es lo que siempre se da, ¿no? Cuando fiebre te dicen dos, ¿no? 2 comprimidos de paracetamol, sino también tienes que tomar, ¿qué cosa? Agua, porque ayuda obviamente para las células, ayuda a hacer, saben que es un termorregulador, entonces ayuda muchísimo eso. ¿Ok, chicos? Listo. A ver, entonces voy a darles unos 10 minutos y ahí seguimos con las, creo que hay 2 grupos que van a exponer, ¿sí? Seguimos con las exposiciones, ya, y de ahí voy a compartirles unas diapositivas de parte práctica, que lo había colgado, pero creo que no lo he dejado habilitado, sobre lo que es la determinación de glucosa en el torrente sanguíneo. ¿Ok? ¿Estamos? Sí, entonces voy a darle 10 minutitos. 10 minutitos. Está bien, Miss. Ok, y empezamos con los grupos que faltan. Ok, Gracias, Miss. ok.